Hola a todos, a todas y a todes. Espero que anden bien, espero que estén sobrellevando de la mejor manera posible este aislamiento social, preventivo y obligatorio, siendo conscientes que es la única manera que tenemos de que esta pandemia, que este virus, el COVID-19, nos afecte lo menos posible. Ya de por sí, habiendo muertes en nuestro país, digamos, el costo ya se paga caro, pero intentemos de que sea lo menos posible, que nos golpee lo menos posible. La única manera que tenemos de cuidarnos es no salir, no ir a buscar al virus. Sabemos que el virus está, pero no viene a nosotros, nosotros vamos hacia el virus. Entonces, intentar de cuidarnos, ser solidarios, solidarias, tener empatía por aquellos que lo han padecido, que lo están padeciendo, y fundamentalmente tener empatía con aquellos que están en la primera fila, ¿no? Que son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. El sistema sanitario puede llegar a colapsar. No depende solamente de la cantidad de camas de terapia intensiva que haya, sino también del personal sanitario que pueda, digamos, atender. Y que ese personal sanitario también es finito. Y muchos de ellos y ellas, lamentablemente, están muriendo porque se han contagiado, porque en muchas ocasiones no tenían el material para poder protegerse y estuvieron expuestos al contagio y muchos y muchas fallecieron. Entonces pensemos también en ellos y en ellas. Cuidémonos, quedémonos en casa. Sé que no es fácil, que es difícil, que no todos están en las mismas condiciones para poder sobrellevar este aislamiento, pero bueno, hay una luz de horizonte, una esperanza que tiene que ver con la fabricación de la vacuna. Nuestro país es uno de los que está en eso y que seguramente a principios del 2021, del año que viene, podremos contar. Así que, digamos, mayor esfuerzo en esto, y bueno, seamos solidarios. En esta clase me gustaría retomar el concepto de derechos humanos, que ya lo han ido trabajando, se hacen los prácticos y en el material que está en la web de cátedra. Nosotros, como definición de los derechos humanos, vamos a utilizar la que plantea Eduardo Barcesat, ¿no? En este documento, las bases jurídicas para la democracia, el desarrollo y la justicia social en América, que es de septiembre del 94. Es un texto viejo, si se quiere, pero que tiene mucha actualidad porque toma ciertas situaciones y realidades que estamos viviendo hoy en este nuevo siglo, ¿no? A 20 años del comienzo de este nuevo siglo. El tema que aborda en esta, que es en la 10ª conferencia continental de la Asociación Americana de Juristas, es el derecho al desarrollo sostenible como condición para erradicar la marginalidad, la discriminación y la pobreza, y deuda externa y derechos humanos. En este documento, Eduardo Barcesat considera a los derechos humanos como necesidades humanas socialmente objetivadas y que se expresan en formulaciones lingüístico-normativas adoptadas bajo formas máximas de positivación de la conciencia jurídica nacional e internacional. ¿Qué quiere decir con esto? Uno, cuando hace referencia a la necesidad como un derecho, a mí por lo menos se me viene a la mente esa frase de Eva Duarte, de Perón, de Evita, cuando plantea que donde existe una necesidad
nace un derecho, ¿no? Esta relación que hay entre la necesidad, ¿no? Y el derecho, la necesidad como un derecho humano. Y Barcesa plantea a la necesidad humana, a los derechos como necesidades humanas socialmente objetivadas. ¿Qué quiere decir con esto? Y esto tiene que ver un poco con el posicionamiento que nosotros como cátedra tomamos con respecto a los derechos humanos. Cuando habla de socialmente objetivadas, habla que los derechos humanos son consecuencia de organizaciones, de colectivos, de luchas sociales, de luchas de clases, de luchas políticas, de luchas culturales, que tienen como consecuencia la consolidación de esos derechos, de esas necesidades, como por ejemplo algo muy actual, ¿no? Digamos lo más cercano en el tiempo, que tiene que ver con el derecho humano al matrimonio igualitario, ¿no? Una ley que se sancionó en el gobierno de Cristina y que de alguna manera el recorrido que tiene que ver, ¿no? La concreción de este derecho humano tiene que ver fundamentalmente con organización que se fue dando en torno a esa necesidad y a ese reclamo, a esa exigencia, ¿no? De que esa necesidad de muchas y muchos y muches tenía que convertirse en un derecho humano. Y eso tiene que ver con luchas, con tensiones, con disputar sentidos, ¿no? Y esos derechos humanos, esas luchas que se van llevando a cabo, se van instalando en la sociedad, van consiguiendo consenso, van ocupando la agenda pública, la agenda mediática, la agenda política, ¿no? Y esa disputa se da, por supuesto, digamos, en articulación con otros actores sociales. Aparte de estos colectivos, de estas organizaciones que vienen reclamando, se va articulando, ¿no? Y cuanto más fuerza tiene, cuanto más organización hay, más presión hay y más se disputa sentido y más se logra a instalarlo como una necesidad, ¿no? Cuando hablamos de socialmente objetiva tiene que ver con eso, con que haya una necesidad social que exija que esa necesidad se convierta en un derecho. Y se convierte en un derecho cuando en el Congreso de la Nación se sanciona con fuerza de ley, ¿no? A partir de ahí se podría decir, ¿no? Que cuando se expresa con formulaciones lingüístico-normativas, ¿no? Eso, formulaciones lingüístico-normativas, tiene que ser con la ley escrita. Adoptada bajo formas máximas de positivación de la conciencia nacional e internacional. Esto tiene que ver con lo legislado, ¿no? Y el marco normativo, el marco legal, ¿no? Que tienen los derechos humanos a nivel internacional, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el genocidio nazi, el genocidio alemán, a partir de ese horror cometido a toda la humanidad es que se declara, ¿no? Se declara los derechos humanos en esto lo que fue la declaración. Después, en el 66, siglo pasado, en el 66, también se declaran los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. Estos tienen como cierta clasificación, ¿no? en lo que es lo normativo, como los derechos de primera generación, de segunda generación, y también están los de tercera generación, que tienen que ver más con el derecho a un medio ambiente sano, sustentable, la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz de todos los países del mundo. Serían como los derechos de tercera generación, pero esta clasificación no significa que unos son superiores a otros, están todos en el mismo rango, pero son cierta clasificación que se da de los derechos humanos. O sea, con una normativa, mucho se ha escrito, esto también lo plantea Barcesa, mucho se ha escrito
sobre derechos humanos. Existe, digamos, el marco normativo a nivel internacional, y el marco normativo a nivel nacional también es muy amplio, ¿no? Y tiene una cobertura muy amplia también y un reconocimiento a los derechos humanos. Pero vamos, dista mucho estas declaraciones, ¿no?, de derechos humanos, dista mucho de las realidades que vivimos, ¿no?, donde vemos que muchos de estos derechos humanos son violados y vulnerados. Para tener algo muy en claro, quien debe garantizar y promover los derechos humanos es el Estado. Y el Estado es el único que viola y vulnera los derechos humanos. Esto hay que tenerlo muy en claro y nosotros lo recalcamos mucho desde la cátedra, ¿no? Quien vulnera y viola los derechos humanos es el Estado. Es el Estado con las políticas de los gobiernos que están ocupando el lugar del Estado. En nuestra historia argentina tenemos lamentablemente en los procesos históricos y democráticos muchas interrupciones de golpes militares, ¿no? En esos golpes militares donde el Estado de Derecho es totalmente marginado y deja de existir, se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Nosotros tenemos la experiencia, la última dictadura cívico-militar, en el 76, donde se suprimió el Estado de Derecho y asume un gobierno de facto encabezado por las tres Fuerzas Armadas, pero con un protagonista también fundamental que tiene que ver parte de la sociedad civil, los grupos empresarios, los grupos económicos concentrados, con, digamos, el apoyo y con el diseño de lo que se tenía que aplicar en nuestro país del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Al igual que muchas dictaduras militares que azotaron la región, fueron pensadas, pergeñadas, planificadas y ejecutadas desde Estados Unidos, el Departamento de Estado, con por supuesto la injerencia de la CIA y de otros organismos que dependían del gobierno de Estados Unidos. O sea, las dictaduras militares son las que han violado sistemáticamente y planificadamente los derechos humanos. Decíamos que muchos escritos sobre derechos humanos, hay un marco normativo muy amplio sobre derechos humanos, pero esto no garantiza que todos los ciudadanos y ciudadanas, porque también los derechos humanos, la universalidad, que es una de las características de los derechos humanos, significa que los derechos humanos son para todos y todos, por el solo hecho de ser persona, ¿no? Pero sabemos que, reitero, esto dista mucho de la realidad. A nivel mundial, uno ve que, digamos, la brecha y las desigualdades entre los países centrales, ¿no?, los países desarrollados, los países, si se quiere, digamos, del primer mundo, ¿no?, a diferencia de los países del tercer mundo, los países subdesarrollados, los países en vías de desarrollo, los países periféricos, digamos, muchas categorías también se han construido para definir los países centrales de los países periféricos, ¿no? Bueno, esa diferencia también se refleja en esa asimetría de desigualdades, ¿no?, a nivel mundial. Pero también esa asimetría de desigualdades también se viven dentro de cada país, ¿no? Hay sectores que son más concentrados, sectores económicos más concentrados, y después sectores subalternos, ¿no?, que también esto se puede dividir entre clases sociales, ¿no?, clases sociales altas, medias y bajas, ¿no? Pero bueno, estas categorías también han ido cambiando en los diferentes procesos políticos y culturales y fundamentalmente
mentes sociales. Estas desigualdades son las que provocan y van vulnerando también los derechos humanos, ¿no? Porque estas desigualdades también tienen que ver y son consecuencia de los diferentes modelos políticos, económicos, sociales y culturales que van imponiéndose y desarrollándose en las diferentes sociedades, en los diferentes países, a partir de los diferentes gobiernos. Cuando hablamos de derechos humanos, Barcesat acá plantea, digamos, él plantea como ciertos segmentos que tienen que ver con el tema de poder definir, de alguna manera si quiere, el tema de los derechos humanos como segmentos, y él pone el acento puntualmente en la accesibilidad, ¿no? En la posibilidad de acceder a los derechos humanos, ¿no? Cuando uno habla de acceder está diciendo que, bueno, es lo que veníamos planteando, ¿no? Digamos, todos, por esta característica de universalidad, todos tenemos derechos humanos, somos poseedores, tenemos, digamos, a ver, Niken define los derechos humanos como atributos de las personas, de la dignidad de las personas frente a los estados, ¿no? Bueno, no siempre, digamos, como iba diciendo, no siempre todos podemos acceder a los derechos humanos, a poder tener ese goce pleno de los derechos humanos. Bueno, y él plantea ese segmento de accesibilidad como uno de los más importantes, ¿no? Y cuando lo plantea desde este lugar, ¿no? Como uno de los más importantes, habla también, ¿no? Con respecto a esta accesibilidad, ¿no? Habla de también la capacidad que tenemos los seres humanos en particular y los seres humanos también en general, esta capacidad del poder que tenemos para poder exigir estos derechos humanos, poder exigirle al Estado que garantice y que no viole y que no vulnere los derechos humanos. Y esta exigibilidad, ¿no? que tenemos y esta capacidad de poder, ¿no? también tiene que ver con fundamentalmente cuando hablamos y cuando definimos a los derechos humanos como luchas y victorias, ¿no? Luchas y victorias en estos procesos políticos, sociales y culturales, donde la disputa por acceder a esos derechos humanos es la disputa para que se garanticen los derechos humanos y no se violen esos derechos humanos, tiene que ver con esta capacidad de organización, ¿no? De poder articular, ¿no? De poder sumar, de poder disputar sentidos. Y esta exigibilidad que se plantea también con respecto no solamente a la accesibilidad, sino también a que los derechos humanos se garanticen, no se violen y se cumplan, tiene que ver también con las políticas en derechos humanos, ¿no? Porque sabemos, lo decimos, digamos, estas formulaciones lingüístico-normativas que son las leyes, que son parte de ese marco normativo, no siempre se efectivizan y se cumplen y se garantizan. Reitero, depende de los diferentes gobiernos, ¿no? Los diferentes gobiernos y los diferentes modelos de país y de sociedad que conciban estos diferentes modelos. Digamos, para traerlo al plano de lo concreto, estos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Donde, digamos, su ideología política es el neoliberalismo, digamos, en la práctica concreta, porque ya su esencia, su naturaleza, el neoliberalismo va disociado de lo que tiene que ver el respeto y la garantía de los derechos humanos.
digamos, por su concepción, el neoliberalismo, digamos, le da el manejo, ¿no? Y el destino de los seres humanos y de las sociedades al mercado, ¿no? A diferencia del gobierno que podemos, digamos, ejemplificar en lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y ahora el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, el Frente de Todos, donde hay otra concepción de modelo de país, de modelo de sociedad, donde se habla de pensar en una sociedad democrática, en una sociedad con justicia social, en una sociedad donde entren todos, todas y todes. Y no solamente se hace de manera declamativa, sino se hace de manera efectiva, ¿no? Con políticas públicas que garantizan derechos, financiar las políticas públicas. Uno lo define como gastos, el gasto público. Uno lo definiría desde esta concepción como inversión. Inversión en educación, inversión en salud, inversión en trabajo, inversión en obra pública, inversión en cultura, inversión en desarrollo social, inversión en el cuidado del medio ambiente. Digamos, todo lo que implica hoy los derechos humanos, que no significa que van a ser los mismos derechos humanos en adelante. Seguramente no se van a modificar los derechos humanos que hoy están legislados, ¿no? Porque hablamos, otra de las características de los derechos humanos tiene que ver con la progresividad, ¿no? La progresividad significa legislar para adelante, no se puede volver para atrás, no se puede legislar violando y vulnerando ya derechos humanos consagrados, ¿no? Por eso habla tampoco son irreversibles, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que se legisle va a ser en función de ampliar, incorporar, sumar nuevas necesidades humanas objetivadas socialmente y poder, digamos, convertirlas en leyes, ¿no? En estas formulaciones lingüístico-normativas. Y para llevar a cabo estas políticas públicas, por supuesto que uno necesita recursos, ¿no? Para poder, digamos, generar condiciones de dignidad, ¿no? Como define Nietzsche, ¿no? La dignidad de las personas. Eso es también garantizar los derechos humanos. Y para eso decimos que se necesitan recursos. Bueno, lo que plantea Barcesat en esta exposición tiene que ver con, digamos, él plantea una de las formas que me parece que a nosotros es algo que en la actualidad nos atraviesa, que tiene que ver con una herencia del gobierno anterior, que tiene que ver con el tema de la deuda externa, ¿no? Una deuda externa que el gobierno anterior superó el nivel de endeudamiento como nunca antes hubo en la historia de nuestro país. El volumen de endeudamiento en tan poco tiempo y a empezar a pagar también en muy poco tiempo una deuda a 100 años también, ¿no? Donde él decía que, el expresidente Macri decía que no había que endeudarse, que la deuda no la podían pagar nuestros nietos y nietas. Bueno, el gobierno de él se endeudó por 100 años, ¿no? Y ese volumen de deuda en tan poco tiempo es histórico. Tengamos en cuenta que digamos, nuestro país se empezó a endeudar con los empréstitos de Rivadavia y también, digamos, no es malo endeudarse, pero siempre y cuando esa deuda que uno toma como gobierno sea invertida en el desarrollo, sea invertida en políticas públicas que apunten a mejorar, a garantizar los derechos humanos de todos, todas y todes. Y bueno, lo que plantea Barcesat tiene que ver con eso, ¿no? Con que cómo se financian políticas públicas que garanticen los derechos humanos, se financian con eso, con lo que uno paga como vencimientos de los acuerdos que tiene con
la deuda externa. La deuda externa sabemos que es generalmente quienes son los acreedores, muchas veces, la mayoría de las veces, el Fondo Monetario Internacional y muchos grupos ¿no? de grupos financieros internacionales, ¿no? Los famosos fondos buitres, son los que prestan a tasas por ahí muy altas y utilizan, ¿no? esa deuda externa para presionar, coercionar y el Fondo Monetario fundamentalmente para delinear todas las políticas económicas que tiene que llevar a cabo un gobierno, siempre, siempre, siempre en desmedro del bien común de los países, ¿no? Y siempre pensando en sus ganancias, ¿no? Asfixiando y llevando a los amplios sectores de un país a la pobreza, a la indigencia y a la marginación. Entonces lo que plantea Barcesat de alguna manera tiene que ver con eso. Y también uno podría hoy definir como una forma también de poder financiar las políticas públicas y poder de alguna manera también garantizar y mejorar las condiciones de dignidad de la población, de todos, todas y todes, digamos, algo que intentó el gobierno, que tiene que ver con que también se está llevando a cabo en muchos países, países centrales, países desarrollados, que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, ¿no? El impuesto a aquellas grandes fortunas que se hicieron también, se consolidaron, perdón, se consolidaron en momentos políticos, históricos de nuestro país, fundamentalmente en dictaduras militares y después en gobiernos neoliberales, donde se le abrió la puerta al mercado, al mercado internacional, castigando duramente al mercado local, al desarrollo local de las naciones y fundamentalmente, digamos, a partir de estos gobiernos, estos grupos concentrados económicos crecieron ampliamente, convirtiéndose en grupos monopólicos y en grupos oligopólicos que dañan estructuralmente y de raíz a todo proceso democrático. Por eso cuando nosotros pensamos a los derechos humanos desde una perspectiva de emancipatoria, desde una perspectiva, digamos, a los derechos humanos como algo íntimamente relacionado y vinculado con las democracias, y con la democracia sabemos que el neoliberalismo va en contra del respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos. Importante, como para resaltar, para no hacerlo ya demasiado largo, es importante tener en cuenta que los derechos humanos los debe garantizar, los debe respetar y los debe promover el Estado a través de los gobiernos. Los debe garantizar, respetar y promover también el Estado con sus tres poderes, ¿no? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Vivimos en una república, tenemos tres poderes: el poder legislativo, que es el encargado de legislar, de sancionar leyes, de llevar el debate a las cámaras, tanto de diputados y senadores, a nivel nacional, también esto a nivel provincial y también esto a nivel municipal. Tenemos el poder ejecutivo, que es el que tiene que promover también las leyes, algunas leyes, y también ejecutarlas, ¿no? Pensar en una estructura de gobierno, que permita a través de los diferentes entes, de los diferentes niveles, políticas públicas que tiendan a garantizar, a promover y a respetar los derechos humanos. Y después tenemos el tercer poder, que es el poder judicial,
que es el único de los tres poderes en la República que no se elige, digamos, con el voto popular, con la voluntad popular, sino que se reproduce por castas, por familias, ¿no? Y que podríamos definirlo también como el bastión de la burguesía, ¿no? Y que también juega un rol político fundamental, también en todo país y en toda sociedad. Que también es uno de estos poderes que debe garantizar y no violar los derechos humanos. Debe respetarlos y no vulnerarlos, porque sabemos que la impunidad en muchos casos, también se consolida con el Poder Judicial. Así que también como para ir teniendo en cuenta estos conceptos, estas definiciones, y bueno, también pensar y pensarnos desde la cátedra como comunicadoras, como comunicadores, el rol fundamental que jugamos en lo que tiene que ver con la defensa, la promoción y la denuncia cuando se vulneran, se violan los derechos humanos. Y tener en cuenta que los derechos humanos es algo de todos, todas y todes. No hay diferencias. Nos tenemos que pensar en sociedades inclusivas, construir sociedades inclusivas, diversas y pluriculturales. Este es nuestro desafío y bueno, lo iremos desarrollando a lo largo de esta cursada de comunicación y derechos humanos. Será hasta la próxima. Que tengan un buen día y una buena semana.